Bienvenidos a Encuentro con el Padre. Un lunes más, dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno en gran manera. Estamos muy contentos por las cosas que Dios ha estado y sigue haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas. Yo creo que el que tiene al Señor y tiene relación con Dios, tiene gozo aún en medio de las dificultades, aún en medio de las temporadas difíciles. Dios tiene cosas maravillosas y no es que seamos, la gente dice, no, pero ¿cómo es posible esto? Es que el gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, y ella es la que nos ayuda, nos impulsa, que en medio de la situación difícil podamos ver las cosas un poco diferente. Aprendamos a confiar en el Señor de una manera hermosa y maravillosa, donde entra la calma y la paz, porque sabemos que Dios hará grandes cosas en su tiempo y en su momento. Amén. Así que hay una palabra hoy, el mensaje se llama pecado más adicción es igual a separación. Y lo que voy a llevar no es realmente para juzgar, es la palabra. Y me da tanta lástima a veces poder ver en las redes sociales donde muchas personas, y eso se ve en este tiempo, en tiempos de apostasía, donde realmente las personas escuchan una palabra de verdad, palabra sacada de la Biblia, de la palabra de Dios como tal, y no la reciben. Dicen que, o si no la reciben, dicen, hermano, no juzguen, o por favor, es que la palabra de Dios viene a transformar. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo que penetra en lo profundo de los corazones. Dice que los huesos y los tuétanos. O sea, ella penetra y dice, no solamente que penetra, es que duele. Tú sabes, nosotros tenemos que entender que la palabra de por sí sola es la que hace el trabajo. Nosotros solamente sembramos la semilla y Dios es el que hace el que crezca esa semilla. Esta palabra es la que va a cortarla, a penetrar, para que nosotros seamos confrontados a través de ella y tengamos la convicción de pecado, para que entonces así nosotros podamos arrepentirnos. Si no hay una convicción de pecado, no podemos entrar al arrepentimiento. Por lo tanto, necesitamos escuchar esta palabra para que transforme nuestra vida y nuestros corazones y muchas veces nuestros pensamientos, que muchas veces son erróneos. La palabra de por sí sola viene a confrontar y viene a juzgar nuestra vida. Dios mismo nos da la oportunidad de arrepentirnos, así como hizo innumerables veces por el pueblo de Israel. Vemos como Dios trabajó con ellos y a veces se arrepentían y Dios los perdonaba y los bendecía, pero nuevamente se descarriaban y Dios volvía a dar una palabra de juicio sobre ellos. Y muchas veces Dios tuvo que dispersarlos sobre todas las naciones. Y a pesar de todo esto, Dios los vuelve y los reúne y lo hace una nación. O sea, compara esto con tu vida y realmente muchas veces nosotros nos desviamos todo el tiempo de los caminos del Señor, muchas veces en nuestros pensamientos, en las actitudes, en las cosas que nosotros hacemos. E inclusive muchos llevan pecados de años viviendo con Él y no reconocen o no entienden que tienen que soltar, que tienen que ser libres y no encuentran cómo. Hay gente que no tiene esa convicción, creen que están bien. Hay otros que sí lo saben, están conscientes, pero no saben cómo lidiar con sus adicciones, con su pecado. Y eso trae una separación de lo que es, ¿verdad? Dios y ellos. Una separación de lo que es el pecado, ¿verdad? Y la santidad de Dios. Dios no puede morar donde hay pecado. Así que Dios desea que nosotros seamos limpios y que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, Dios quiere que tú y yo y Él lo dice en la palabra, dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando me dice que hermano, es que nosotros nunca vamos a llegar santos, sí, pero por lo menos la actitud de conocer y de ir en pos, dejando aquellas cosas atrás que en un momento dado nos esclavizaron y no volver a ellas. Porque Jesús mismo, en su caminar, vemos los que han estudiado, ¿verdad?, los evangelios, conocemos que Jesús
extendía la mano del enfermo, lo sanaba y decía, levántate, ve y no peques más. Jesús mismo lo decía, ¿por qué? Porque él conocía, entendía el corazón del hombre, que muchas veces se arrepentía y volvía nuevamente a pecar. Y Dios le exhorta en el momento que no vuelva al mismo pecado de esclavitud. Dios desea que no seamos recurrentes al pecado, sino que salgamos en libertad, seamos libres del pecado, para que entonces no haya una separación, sino una unión en el Espíritu y podemos comenzar a hacer las cosas que Dios desea que hagamos, tanto en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en todo lo que Dios delega en nuestras manos. Así que vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy claro está en la palabra donde dice, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos llama y nos exhorta a la libertad, que vivamos en libertad en Cristo y que no volvamos a una esclavitud. Dice, y no estéis otra vez, o sea, que lo ha hecho varias veces, que ha vuelto a caer nuevamente en el pecado. Otra vez, no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Dios no nos decía vernos a nosotros esclavos del pecado, porque eso trae consecuencias graves a nuestra vida. Y tenemos que tener un corazón limpio y agradable delante del Señor. Dice, las adicciones son trastornos cerebrales crónicos caracterizados por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias y conductas, como el juego, o a pesar de sus consecuencias negativas, implican dependencia física, psicológica, necesidades de más dosis y síndrome de abstinencia. Requieren tratamiento médico, psicológico, social a largo plazo. Las personas que pasan por estos tipos de trastornos y que no conocen a Cristo, muchas veces visitan, y no estoy diciendo que es malo visitar al psicólogo, ¿verdad? O al médico. Hay a veces que cuando son adicciones o abusos de sustancias controladas, sí necesitan un tipo de ayuda adicional muchas veces. Necesitan a veces medicamentos para poder contrarrestar este tipo de adicciones y unos tratamientos diferentes. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son diferentes. Cuando estamos en Cristo Jesús, Dios transforma tu corazón y tu vida. Pero hay algo que nosotros tenemos que comenzar a entender dentro de estas adicciones. Es que tiene que haber el reconocimiento de que tienes un problema. El reconocimiento de que eres una persona pecadora y que está viviendo un momento de adicción. Si tú no reconoces que eres adicto a algo, pues entonces no puedes arreglarlo. Y mientras estés creyendo que Dios acepta tal y como eres, pues entonces no va a haber un cambio. Dios no puede ayudarte a transformar porque tú has cerrado y has puesto una pared o un cerco a lo que tú haces como adicción, que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que realmente vivimos una adicción? ¿Sabes qué? Cuando no podemos dejar algo que sabemos que está mal. Si vamos, las adicciones son malas y se consideran pecado delante de Dios, porque entonces no existe dominio propio y la carne toma control de lo que eres. Y muchas veces cuando toma la carne el control de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de nuestra vida, muchas veces ponemos estas adicciones primero que muchas cosas que necesitan atención. Muchas veces estas atenciones van por encima de nuestra familia, van por encima de nuestro matrimonio, van por encima de la búsqueda de Dios como tal, van por encima muchas veces de nuestros trabajos. Y estas adicciones muchas veces lo que hacen es tratar de destruir nuestro camino, nuestra vida. Y Dios no desea eso para ti ni para mí. Dios desea que vivamos en libertad. Así que conceptos claves y aspectos de la adicción, ¿verdad?
La definición es una enfermedad neurobiológica que afecta el sistema de gratificación del cerebro, anulando la capacidad de control. Y viéndolo por el área científica, podemos ver, ¿verdad?, que esto afecta el sistema de gratificación cerebral. ¿Qué hace? Necesita entonces un estímulo continuamente para poder sentirse bien, y más en momentos de ansiedad y en momentos de depresión. Se refugian totalmente en una adicción, anulando la capacidad total de control. Estas personas no tienen control sobre lo que hacen y entonces son guiados y llevados como si cayeran en un río, sin control. Son llevados de un lado a otro por la adicción de la cual están aferrados. Son las cosas entonces las que Dios no desea que vivas, porque entonces vives a la merced de tu adicción. Vives solamente para pensar y vives solamente para satisfacer tus deseos. Y dice la palabra que nosotros no estamos para satisfacer los deseos carnales, sino que sean los deseos espirituales. Estas adicciones lo que hacen es separarnos de la presencia del Señor. Y Dios no desea que vivas una vida de separación, sino Dios desea que vivas una vida de bendición, una vida agradable y pura delante de Él. Las adicciones y sustancias, adicciones a sustancias, como el alcohol, la nicotina, el tabaco, drogas ilegales, medicamentos recetados, hasta la cafeína, estos se consideran adicciones muchas veces. Hay personas que no pueden salir del alcoholismo, trayendo problemas tanto en su familia, tanto en sus matrimonios, con sus parejas, con sus hijos muchas veces. Se ha dado el caso de personas o hombres, aún mujeres también, que entran en ese tipo de adicciones al alcohol, trayendo muchas veces siendo personas sin control, entrando en, lamentablemente, las familias, sus hijos y su esposa muchas veces son golpeados porque ya ellos no tienen control de tu cuerpo. Y esa es una de las cosas, que pierdes la capacidad de control de tu cuerpo, de tu mente. Y aunque tú ames muchas veces a estas personas, les haces daño, porque ya hay algo que ha tomado el control y no es el Espíritu, no es Dios. Te conviertes y te transformas en otro hombre, dando la oportunidad a que el enemigo se aproveche de estas adicciones y termines encarcelado y esclavizado por el mismo diablo. Otras de las cosas, ¿verdad? Son las adicciones comportamentales. ¿Cómo? Viene siendo juegos patológicos, internet, red social, juegos, comida compulsiva, trabajo y sexo. Entre ellas, ¿verdad?, podemos ver juegos patológicos como el internet y las redes sociales. Yo creo que es una de las cosas que las personas están adictas en este tiempo. ¿Y cómo tú sabes que tú estás adicto? Estás todo el tiempo pegado a tu celular, no te despegas, estás horas y horas y horas. Y entonces las cosas que son de prioridades en tu vida las dejas de hacer. Un ejemplo, amas de casa que se quedan en el celular y sus hijos descuidados, pueden pasar cualquier cosa. Hay hijos que lamentablemente han muerto, han caído dentro de su bañera o los han dejado en la bañera por estar pendiente al celular y se han ahogado. Y eso es una total irresponsabilidad. Son cosas y adicciones que provocan situaciones difíciles en nuestra vida y cosas que a lo mejor no deseamos que sucedan, pero cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder entender la gravedad de la situación en que nos encontramos, entonces comienzan a suceder ese tipo de situaciones en nuestra vida. Y tenemos que abrir nuestro pensamiento y abrir nuestro entendimiento y mirarnos por dentro. ¿Qué cosas son las que pueden ser que yo esté adicto, que no me he podido dar cuenta todavía? En mi vida yo fui adicto muchas veces, ¿verdad?, al pecado, vivía una doble vida.
Y cuando comencé a mirarme por dentro y me di de cuenta, había cosas que yo tenía que comenzar a deshacerme, pero cuando intenté deshacerme de ella me di cuenta que no podía. No podemos deshacernos muchas veces con nuestras propias fuerzas, nuestro propio esfuerzo, creyendo que vamos a la iglesia. Aún hay ministros que predican, que cantan, que tocan, que tienen lugar, ¿verdad?, dentro de sus ministerios. ¿Sabes? Todos y cada uno no estamos exentos a caer, no importa el lugar en donde nos encontremos. Pero una de las cosas que sí tenemos que darnos cuenta es que tenemos que mirar nuestro corazón, que es aquello que nos aparta o nos separa de Dios. Muchas veces hay gente que no sabe por qué se siente vacío. Hay gente que no sabe por qué se sienten estancados. Hay gente que no saben por qué se sienten tan agotados, tan abrumados, tan angustiados, tan ansiosos. Y muchas veces son pecados ocultos. Son estos pecados que no nos hemos visto todavía, que no los hemos enfrentado, que no nos hemos dado de cuenta que están ahí, porque ya hemos sido adormecidos por el pecado. Hemos sido adormecidos por esta adicción. Y lo que hemos provocado es una separación. Nosotros, ¿cómo puedo decirle? Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios mucho más íntima de ir solamente un domingo a la iglesia, de cantar en la ducha o en la casa o en el auto. Nuestra intimidad tiene que ser una intimidad totalmente diferente, una intimidad que te acerque realmente a Dios. Una de las cosas que Jesús, yo estaba hablando con una querida amiga, donde hablábamos de que la oración es sumamente importante. Y en ese tiempo hay gente que no le ha dado esa importancia a la posición en la oración en su vida. Y yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Nosotros conocemos y entendemos desde que nacemos que tenemos una necesidad física de comer para poder sobrevivir. Es un instinto de que si tú sabes que no comes vas a morir. ¿Sabe? Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que dar cuenta, es que nuestro espíritu necesita alimentarse, y si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, este va destinado a morir. Así como la carne no come, tampoco si no oras, si no lees la palabra, si no tienes esa intimidad con Dios, estás destinado a morir espiritualmente. Y Dios nos decía eso para nosotros. Pero entonces tenemos que aprender a tener dominio propio, de tomar, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque no tengamos ganas, porque sería muy fácil que todo el tiempo tuviéramos ganas de orar o ganas de leer la palabra. Pero eso no va a ser así. Por eso dice la palabra que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y ambos están en contra. Por lo tanto, si nosotros deseamos que el espíritu entonces sea el que tome control y no exista esa separación de Dios, entonces necesitamos entrar en su presencia, orar, leer la palabra, estar en comunión con Él. Sin algo pensar en todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, dice la palabra. Comencemos nosotros a tener una experiencia diferente en nuestra vida. Basta ya de seguir haciendo siempre lo mismo, pensando siempre en lo mismo, haciendo las mismas cosas que nos dan los mismos resultados. Necesitamos entregar nuestro corazón y nuestra vida a Cristo para que seamos transformados de una manera totalmente diferente. Hagamos cosas diferentes para poder ver cosas diferentes. Deseas ser libre de tus adicciones, deseas buscar a Dios con todo tu corazón, esfuérzate. Aún en la oración, aunque al principio en la oración tus pensamientos comiencen a traicionarte y comiencen a llegar cosas que no son de Dios, sigue insistiendo en la oración y tú vas a ver cómo vas a obtener la victoria, y vas a ver que esa oración va a ser una oración fructífera, una oración de bendición, una oración de liberación en tu vida.
una de las cosas es la persistencia en el cristiano. Una cosa es la persistencia en aquel que quiere salir de una adicción. El hecho de que tú hayas caído no significa que se ha terminado todo. Dios puede perdonarte, Dios puede levantarte, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Pero tienes que entender y creerle a Él, creer en su palabra, que eres capaz de transformarte. Pero esto es, ya todas las cosas han sido cumplidas y ya Dios ha hecho que estas promesas sean para nosotros, los hijos, aquellos que buscan en espíritu y en verdad. Solamente tienes que confiar, solamente tienes que creer y solamente tienes que lanzarse. Dice que en la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. En otra versión dice, no dice solamente los valientes, son aquellos violentos, aquellos que se deciden a hacer las cosas diferentes. Esos son los que realmente obtienen la victoria en la batalla. Ellos son los que realmente capturan la victoria en Cristo Jesús, reconociendo que no es por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas del Maestro, por las fuerzas de Jesús, por las fuerzas de Dios, por las fuerzas que te da el Espíritu Santo a diario. Él es el único que puede ayudarte y que tú seas libre en su nombre. Otros son los juegos, los videojuegos. También son adicciones. Cuando solamente pensamos en jugar y estamos horas y horas y horas y horas jugando, pero entonces no oramos, pero entonces no tenemos media hora para leer la palabra, pero entonces aún faltamos a la casa o a la iglesia por darle el lugar a un entretenimiento. ¿Cómo se convierte esto? La adicción no es solamente una adicción. La adicción es una idolatría. Porque sustituimos a Dios por algo. Sustituimos a Dios por nuestra adicción. Y ya Dios no está en el centro de nuestra vida, sino todo lo que gira en nuestra mente y en nuestro entorno es nuestra adicción. Vivimos para ella y anhelamos todo el tiempo nuestra adicción. Pensamos en que llegue ese momento para hacerlo. Y eso lo que hace es sustituir a Dios. Es idolatría. Por eso hay una separación. Dios aborrece la idolatría. Y es un pecado grandísimo. Pero no lo vemos de esa manera. Lo vemos como algo pequeño cuando no lo es. Y las pequeñas zorras echan a perder la viña, dice la palabra. A veces las cosas pequeñas son las que destruyen nuestra vida, nuestras familias, nuestra vida espiritual. Creemos y hacemos cosas que entendemos que no nos van a hacer daño cuando nos están comiendo poco a poco nuestra vida. Dios desea hacerte libre, pero tienes que pelear, tienes que luchar. Las cosas no son fáciles. Dice la palabra que en este mundo tendréis aflicción, pero dice confiad porque Él ha vencido al mundo. Dios ha vencido. Y si Él venció, tú venciste también. Porque si estás en Cristo Jesús, dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en Filipenses 4:13. O sea, podemos lograrlo, podemos hacerlo en Él. Dice la palabra que nada podemos hacer fuera de Él. No podemos luchar nuestras adicciones con nuestras propias fuerzas. Y mucho menos estar confiados de que vamos a la iglesia, de que estamos los domingos yendo a la iglesia, de que escuchamos muchas veces música cristiana, de que hacemos tantas cosas, pero el hacer cosas no te salva. El hacer cosas no hace que tengas una relación con Dios. Hay mucha gente que ha hecho, pero están perdidos dentro de la misma iglesia. Y Dios no desea eso. Dios quiere que seas libre. Libre sobre todas las cosas. Porque cuando eres libre, Dios va a provocar a hacer cosas grandes en ti.
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ese dominio propio llega a tu vida cuando tienes una relación con Dios. Porque cuando yo no tenía relación con Dios, yo no podía. No tenía el dominio propio para vencer mis adicciones. Y fui vencido una y otra vez, aunque lloraba, aunque me derramaba delante de Dios, lloraba todo el tiempo, con dolor porque deseaba, anhelaba hacer su voluntad. Pero la adicción volvía y me ganaba día tras día. Me sentía dolido, avergonzado, y eso es una de las cosas que el enemigo hace. Dice, no tienes perdón, te acusa, te destruye. A mí me destruyó. Yo terminé apartándome. Terminé yendo fuera del ministerio, de mi casa. Me aparté, me fui al mundo, hice lo que quise. Pero aún así Dios en su misericordia y su gracia, su hermosa gracia, fue detrás de mí. Su amor me atrapó otra vez. Sus cuerdas de amor cayeron sobre mí otra vez. Y esas mismas cuerdas de amor, esa misma misericordia y gracia que Dios tuvo conmigo un día, es la misma que puede tener contigo. Dios nunca se cansa de buscarte. Dios desea que seas libre. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas hermosas en tu familia, en tu ministerio, en tu vida personal, en tus hijos. Pero tienes que pelear. Tienes que luchar. Dios quiere rescatarte. Dios quiere hacer algo grande en ti. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que pelear y luchar por alcanzar lo que Dios tiene para ti. Dios no te desecha. Dios no te ha desechado. No es que Dios no deseche. Porque el que persiste en hacer lo malo, así como Saúl lo hizo, él fue desechado. Fue escogido, pero aún así fue desechado por desobediente, por querer hacer lo que él quería hacer. Y por eso Dios tuvo que ungir a David y hacerlo rey. No esperemos que llegue esta separación definitiva con Dios. Aprovechemos las oportunidades porque a veces se acaban. Y algunos, no todos tienen la misma oportunidad. Dios es Dios soberano y Él hace como Él desea y como Él quiera y con quien Él quiera. Dice la palabra que Él tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Mi testimonio no necesariamente tiene que ser el mismo tuyo. Pero sí, hay una historia de bendición detrás de todo esto. El pecado implica errar en el blanco, según en hebreo se llama yata, que conlleva una separación de Dios, siendo considerado la causa del mal y el dolor en el mundo. Definición: acción, pensamiento o omisión que quebranta la ley de Dios y la voluntad divina. Desobediencia. Dios quiere que salgas del pecado. Dios quiere que salgas de la adicción. Dios no desea que estés separado, sino unido a Él. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Resistirlo y Él huirá de vosotros. Pero dice antes, someteos pues a Dios. Si no nos sometemos a Dios, si no buscamos su rostro, si no tenemos esa intimidad con Él, de su palabra, en oración, nosotros no podemos resistirlo, porque no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Así como Jesús lo resistió cuando estaba en el desierto, tú y yo podemos hacerlo.
pero necesitas someterte primeramente a Él. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si haces pecado, te conviertes en esclavo de él. Después dice en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te libera, eres verdaderamente libre. Pero la libertad lleva a que tú estés unido a Jesús, unido a Dios, en una relación de todos los días. No es un día sí, un día no, una semana sí, una relación de todos los días. Un descuido puede hacer que el enemigo haga que te caigas. Por eso es bien importante buscar al Señor todos los días. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 14, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. O sea, tenemos que vestirnos del Señor Jesús, de su palabra. Pensar en Él, pensar en las promesas, en lo maravilloso que es Dios, adorarle, glorificarle, bendecirle por la gracia y la misericordia que ha tenido con nosotros. Pero no proveamos para los deseos de la carne. Cuando usted esté en las redes sociales, tenga cuidado con lo que ve. No proveas para que esos deseos afloren en ti. Evita todo aquello que quiere destruirte. Si tienes cosas como costumbres que te hacen llegar nuevamente al pecado, déjalas, apártalas de ti. Sustitúyelas por pensamientos buenos, sustitúyelas por lecturas buenas. Si tienes que borrar gente de tu Facebook, de tu Instagram, de tus cuentas, bórralas. Si tienes que las páginas que sigues, sácalas. Si te van a hacer caer, quítalas. No eres fuerte. Reconoce tu debilidad. Reconoce que solamente necesitas a Él. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tienes que hacer para no caer en la tentación? Mateo lo dice. Dice, velad y orad para que no entréis en la tentación. Las tentaciones todo el tiempo van a llegar a tu vida. Nosotros no nos podemos deshacer de ellas. Ellas van a llegar próximamente todo el tiempo a tu vida. Hasta el fin. Siempre las tentaciones van a estar presentes. Ahora, ¿estás lo suficientemente cercano a Dios para poder resistirlas? ¿O estás lo suficientemente lejos para volver a caer? Necesitas entender que si no velas, que si no oras, vas a debilitar y vas a caer nuevamente. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Reconoce tu debilidad. Reconoce que tú no puedes hacerlo solo. Reconoce que Él está para extender la mano. Dios está para extenderte la mano en la situación difícil. La carne es débil. El espíritu está dispuesto. Hoy yo te invito a que estés dispuesto a ser transformado
y a cambiar tus adicciones por una relación con Dios, a cambiar tu vida de pecado por una relación con Cristo, a cambiar tu manera y tu forma de caminar, de pensar por una libre en bendición de parte de Dios. Dios desea verte libre, Dios desea que seas una persona bendecida y que tu vergüenza, Dios quiere quitar tu vergüenza, Dios quiere convertirla en gozo, en alegría, en paz, en verdad, en pureza. Si yo estoy contento y si estoy alegre, es porque Dios me hizo libre. Porque Dios, aunque no lo merecí en ese momento, Dios me tomó, me limpió y yo decidí buscarle todos los días, velando y orando en su presencia, regocijándome en las maravillas que Dios hace y las que seguirá haciendo. Así que confía en Dios. No tienes nadie con quien hablar, te avergüenza hablar sobre tu situación. Escríbeme. ¿Te avergüenza? Llámame. Entra a mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en YouTube. Puedes conseguirme a Rigo Ortiz. Encuentro con el Padre, o si no, The Preacher. Consígueme. Y yo hablaré contigo. Te ayudaré, te extenderé la mano. Así como Dios me bendijo, me levantó, Dios lo puede hacer contigo también. Y puedes transformar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos y tu ministerio. Así que Dios les bendiga y hasta otro encuentro con Dios. Que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Y la sama ya va. El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese.